Bien, buenos días, hermanos, hermanas, ¿qué tal? Bueno, para mí la verdad es que me hace mucha ilusión el poder estar aquí presencialmente. Ahora lo hablábamos antes aquí en la puerta, como un año desde la última vez que pisaba el local. Decíamos también que por suerte la iglesia es una comunidad de personas, no es un local. Si no estaríamos atados, ¿no?, a un lugar físico, pero sí que hay un simbolismo, ¿no?, en este hecho y la verdad es que estoy muy contento. Vamos a orar primero. Me gustaría dirigirme a Dios antes de comenzar a leer la Escritura con vosotros. Padre, gracias por este día, gracias por tu presencia en este local y en cada una de las casas. Gracias por tu iglesia, que es fuego, tu iglesia es tu palabra. Son los representantes de Jesús ahora en este mundo. Creemos que Jesús murió y creemos que Jesús resucitó de los muertos y que tiene el mensaje de salvación para este mundo, que es Él mismo, y no hay otro fuera de Él. Así que te pido que en cada lectura que hagamos, pues veamos también a Jesús y veamos también cuál es la palabra de vida y la palabra que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí hay algo divertido porque la semana pasada Enrique decía que él, había visto a Dani hablar sobre Éxodo y a Albert también, la cuestión de Amalek también había aparecido, y entonces como que él sentía un poco de envidia, lo decía en broma, ¿no?, y por eso pues iba a hablar también. Entonces yo no puedo ser menos que mis hermanos y he decidido también hablar sobre Éxodo. Lo que pasa que en este caso concreto lo que haremos es ir para atrás un pelín, es decir, aquí no avanzamos, sino que vamos para atrás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir al capítulo 13 del libro de Éxodo y vamos a entrar en un momento espectacular, un momento muy, muy intenso para el pueblo de Israel. Porque nos vamos justo en el momento exacto de la partida de Egipto, justo en ese mismo momento, ¿no? Nos encontramos en una tierra totalmente devastada por las plagas, en una tierra donde muy castigada a nivel del ganado, mucho ganado muerto, muy, muy desolada, con unos costes económicos tremendos, cosechas destrozadas, realmente una situación muy dramática para una nación en muy poco tiempo. Pero ninguna de estas plagas, ninguno de estos azotes que había venido consigue ni tiene la fuerza suficiente como para convencer un corazón que es rebelde a Dios. Y eso es algo muy interesante porque, si os fijáis, y ahora ya no vamos a leer esto porque nosotros nos ubicamos justo en la partida del pueblo de Israel, pero hay una cosa muy interesante aquí, ¿no? En un inicio de las plagas, Dios comunica que va a usar esas plagas para hacer que Faraón les deje ir, para que se arrepienta y les deje ir. Pero llega un momento en las plagas que lo que hace es decir, no, envío estas plagas, pero ahora haré que se endurezca su corazón, ¿no? Y es que realmente en esta vida lo que hace que tu corazón se enternezca no es las situaciones que vivas, es Dios a través de las situaciones que vives. Dios es el único capaz de convencer a tu corazón en un arrepentimiento auténtico. Entonces Dios trajo esas plagas, fue pasando, pero no permitió que el corazón del faraón se ablandara hasta la última, un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender también una cosa, y es que el faraón, en este caso, no era solo el gobernador o representante político escogido por un parlamento democrático, etcétera, etcétera. No, el faraón para los egipcios era como Dios, es decir, era alguien que tenía autoridad militar, autoridad política, autoridad económica, autoridad social, podía hacer absolutamente
lo que quisiera. Es decir, entre los egipcios era como un dios. Y pensar, lo pongo de esta manera para que entendamos también que humanamente qué difícil tiene que ser para alguien que en sí mismo, si la gente te dice que eres Dios, al final te acabas creyendo que eres Dios, que se creía Dios, que tenía autoridad en la tierra para hacer muchísimas cosas, que tiene que doblegarse ante la voluntad contraria a él de sus esclavos. Es tremendo, porque esto es una humillación tremenda para todos. Eso me recuerda también en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito en Japón. El emperador en ese momento no era como un faraón, pero sí que había, la relevancia que tenía era muy alta. Y cuando cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, tuvo un gran impacto porque él tuvo que salir en la radio, en directo, a decir que se rendía. El emperador, que era visto como, bueno, los japoneses, cuando ellos mismos daban su vida directamente estrellando sus aviones, ¿no?, para dañar al enemigo. Imaginaos hasta qué punto, ¿no?, tenían el concepto de quién era el emperador y tuvo que reconocer que se rendía, ¿no? Entonces, ese doblegamiento es muy duro para alguien que está en esta posición. Y en este caso para Faraón aún lo era más, implicaba muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Dios había traído una serie de plagas de juicio tremendas, pero como decimos, insuficientes para cambiar el corazón de una persona. Solo la última plaga, solo el coste de la muerte del primogénito es lo que trae liberación al pueblo de Israel. Y es interesante cuando leemos cómo funcionan las plagas, cuando Dios las trae. Los israelitas, aunque estaban en Egipto, tenían su zona. Es decir, había una zona separada donde ellos, mayoritariamente el pueblo, residía, ¿no? Entonces, cuando Dios envía las plagas, esa zona queda libre de plagas. No afectaba al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con la última plaga? Si los egipcios no ponían sangre en los dinteles de sus puertas, ¿qué les hubiera pasado o qué les pasó a los hijos primogénitos? Que murieron. Si un israelita no ponía sangre en los dinteles de las puertas, ¿qué pasaba a los israelitas? Que morirían también. Es decir, la afectación de la plaga de primogénito, el coste y el precio, afectaba a todos igual. Lo único que Dios quiso revelar al pueblo de Israel cuál era la manera para salvarse de ese castigo. Que no eran, siendo buenos, no eran por ser el pueblo de Israel, sino que únicamente porque había un precio que se pagaba. Y que en lugar de esa sangre del primogénito habría otra sangre, que en este caso era de un cordero sin mancha, a quien habían ejecutado, y usaban esa sangre en la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, ¿no? Entonces ponían en la puerta y eso impidió que realmente los primogénitos de esa casa pues murieran, ¿no? Entonces, vamos a leer una parte del capítulo 13 de Éxodo, ¿vale? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, estamos en el día de la marcha, nos hemos reunido todos. Y Dios ahora va a usar al líder, a Moisés, para sacarnos. O sea, ha llegado el día, cuidado. Consagradme todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vais a salir hoy, en el mes de Abib, y será
que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a sus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura y el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás, pues, esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año, y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre o de la casa de esclavitud. Conságrame todo primogénito, me pertenece. ¿Por qué? Porque Él lo salvó. Porque Él, por causa de ese precio que se pagó, decidió no traer muerte. Suenan estas palabras de Pablo, por cuanto ahora, si es que yo vivo en la carne, ahora vivo para Él, porque Él me salvó. Esa es la idea. Aquí, muchísimos siglos antes, sucede exactamente lo mismo. Por cuanto viven, ahora viven para mí. Fijemos en lo que hemos leído. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero al leer estos textos, es para nosotros, una cultura también occidental, muchos años después, con un área, o sea, un tiempo culturalmente, históricamente súper diferente. Es raro, ¿no?, leer estos pasajes que no entendemos muy bien. Ahora 7 días pan sin levadura, luego el 7º y luego los machos cabríos y todo. Es como, es difícil de entender si no indagas mucho, si no conoces la historia y mucho el bagaje del pueblo de Israel, ¿no? Pero es muy importante ver que cualquier cosa que Dios dice en la Biblia lo hace con un propósito. Este principio es clave. Porque muchas veces no necesitamos entender los detalles del por qué, pero siempre vamos a necesitar entender el para qué. Dios, cuando da algo, lo hace con un motivo, y la clave muchas veces es conocer cuál es ese motivo, ¿no? Por lo tanto, si nos cuesta entender el por qué, os recomiendo mirar siempre, plantearnos el para qué lo hace. En todo lo que dice Dios tiene 2 motivos, y en este caso hay 2 motivos. Uno, para que recuerdes. Fijaos que Dios habla en el momento de la salida. Espera, no salgáis, ¿eh? Estamos hablando, si no recuerdo mal, de más de 1 millón de personas. No salgáis aún. Es importante que sepáis esto, ¿eh? Vamos a hacer esto, para que recordéis este momento. Ahora nadie recuerda nada porque estamos viviendo el momento de la salida. Pero habrá un día en que tendremos que recordar, porque no tendremos esto, no tendremos las plagas, no tendremos la zarza ardiendo, no tendremos muchas de las cosas que habéis visto y que vais a ver ahora. No habrá columna de humo, no habrá columna de fuego. Pero entonces será que tendréis que recordar cómo Dios os sacó de la tierra. Por lo tanto, recordar. Y hay un segundo motivo, que es para que cuando tu hijo te pregunte, tú le expliques. Es decir, que por generación en generación tú des a conocer, tiene que haber un testimonio, tiene que servir para que tú comuniques a otros lo que Dios hizo en vuestro pueblo. Ahora hay algo muy, muy bonito, bueno, hay muchas cosas bonitas, ¿no?, en estos textos que a veces uno no... Pero fijaos que dice el versículo 8, dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí. Cuando nosotros en la iglesia
también no hacemos la fiesta de los padres sin levadura, pero sí que hay algo que hacemos, que es el partir un pan y tomar del vino, como son símbolos también, tienen un porqué. Entonces, ¿qué representa esto? Representa pues cómo el cuerpo de Jesús fue partido, y Jesús mismo lo instituyó, y cómo su sangre fue derramada. Entonces, cuando nuestros hijos preguntan muchas veces en casa, nosotros acostumbramos a darle esta definición. ¿Por qué es esto, papá? ¿Por qué el pan y el vino? Bueno, porque esto representa esto. Y hacemos bien. ¿Pero qué dice aquí? Dice que cuando os pregunte, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí. Desde ese momento, siglos antes de Jesús, etc., Dios quiere revelarse como un Dios personal a las personas. Evidentemente que tiene un impacto, y ahí está más claro que el agua, que se está refiriendo al pueblo de Israel, pero el testimonio poderoso tiene que pasar por lo que Dios ha hecho en mí. Y es importante que cuando hablemos a nuestros hijos, no solamente les digamos por qué en la iglesia hacemos tales cosas, que es lo que ven, sino que eso tiene una implicación y ha tenido en mi vida, porque eso es poder. Porque cuando decimos esto a nuestros hijos, le estamos diciendo que Dios es una persona, que Dios es alguien personal, que si lo ha hecho por mí, también lo puede hacer por él. No hablemos solamente de liturgia o de las cosas que hacemos, sino transmitamos, papá, mamá, cuando hables, dile también que lo ha hecho por ti. Eso necesita escuchar. Y para mí es apasionante ver en este caso, ¿no?, cómo realmente usa la primera persona del singular, yo, en lugar de nosotros. En la iglesia hacemos esto porque Dios ha hecho esto por nosotros, lo cual está perfecto, ¿eh? Pero agregamos algo más, que es lo que Dios ha hecho por mí. Eso nos cuesta más, ¿eh? Nos cuesta más hablar de nuestra propia experiencia. A nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan escucharlo. Y fijaos aquí, muchos siglos antes, como decía, de que el Espíritu Santo fuera derramado para vivir en las personas, cuál era la intencionalidad de Dios. Que Él y su palabra va a tener una repercusión en la vida individual de las personas. Porque en ese momento histórico Dios liberó a una comunidad, a un pueblo real, a una nación, ¿no? Pero más adelante Dios liberará a su iglesia, y su iglesia son personas. Por lo tanto, libera personas de la servidumbre. Dice el versículo 9, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Y esto es algo que a lo largo del capítulo se repite, ¿no? En el 16, por ejemplo, vuelve a decir, será pues como una señal en tu mano y como insignias o filacteria, que puede aparecer también en vuestras Biblias, entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. La palabra aquí, insignia o filacteria, viene de una palabra del griego que es filacteria, pero con PH, Y, etc., ¿no? Y esto lo que significa, y ahora os voy a mostrar una imagen en esta línea, a los que estáis en casa, a los que estáis aquí os lo explico yo desde aquí, y significa protección o significa amuleto, ¿no? Es como que Dios dice, y esto os será como amuleto en vuestras frentes o en vuestras manos, ¿no?, para vosotros. En hebreo, la palabra es tefilim. Y yo no sé si habéis visto alguna vez en los judíos, esto si lo buscáis por internet, buscáis tefilim con N final, en el ámbito judío os van a aparecer imágenes, ¿no? Y vais a ver que, y esto es así, esto es filactería, los judíos lo que hacen en algunos momentos concretos se ponen como unas tiras de cuero en el brazo o bien en la frente,
Y al final, en el brazo o en la frente, veréis que tienen una cajita negra. ¿Vale? Eso es, lo buscáis en el móvil o donde sea y lo veréis. Y si los de casa también lo podéis ver, pues veréis un soldado israelí que está orando o leyendo la escritura y tiene como un hilo, ¿no? Unas tiras de cuero por todo el brazo y también aquí como una cajita, ¿no? Esta cajita, que hoy se hace esto en el pueblo judío, en Israel, esta cajita contiene pequeños versos de la ley y de este texto en concreto, ¿no? Entonces, lo que hicieron justamente es entender lo que dice aquí de una forma literal. Por eso lo hacen. Ponerlo en la frente o ponerlo en el brazo. De una forma literal. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender en este ámbito, ¿no? Las señales en sí nunca son una finalidad. Dios, la finalidad no es que llevemos amuletos. ¿Cuál es la finalidad aquí? Leemos otra vez, solo hay que leerlo. Versículo 9. Y será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente. ¿Para qué? ¿Os acordáis? Que decíamos ¿para qué? Que a veces es más fácil entender el para qué. Para que la ley del Señor esté en tu boca. Y eso no lo entienden literalmente. No vemos a judíos comiendo textos bíblicos, ¿no? Entonces, las dos primeras frases sí la entienden literalmente, pero la tercera no. Porque entienden perfectamente que lo que se está refiriendo es que el propósito de Dios con esto es que tú hables la palabra de Dios. Este es el propósito. Ahora, si pensamos en un momento en el por qué Dios dice esto, de la frente o de la mano, es también importante, ¿no? el reflexionar sobre ello. Yo cuando era pequeño, más o menos en el instituto, no llevaba agenda. Era un tostón para mí llevar agenda, entonces lo que hacía... espero que no estén mis hijas escuchando desde casa. Entonces lo que hacía era escribirme las anotaciones importantes. ¿Dónde? En la mano. ¿Por qué me escribía las anotaciones importantes en la mano? Para recordar. ¿Pero por qué? Porque la mano es el lugar de tu cuerpo que más rápido ves. O sea, si tú quieres anotar algún sitio en tu cuerpo, y hablo tu cuerpo no en camiseta ni nada, hablo cuerpo, algo importante porque necesitas agilidad a la hora de verlo y verlo rápidamente, el mejor sitio es la mano. Entonces lo que hacía era anotarme, esto tenía una trampa, que yo estaba tan confiado con este sistema que ya luego no miraba la mano, ¿sabes? Porque decía, la cosa importante me la apunto aquí y como ya la había escrito en la mano ya estaba tranquilo y ya no, a veces luego se me pasaba igualmente, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo hacía en su día y luego cuando fui mayor empecé a usar las agendas y ahora ya año tras año uso agenda, ¿no? Pero es una ilustración, ¿no? Tú piensas en por qué dice la mano y por qué dice la frente, ¿no? Pero claro, dice la frente también. El propósito de la señal no era solo un recordatorio, ¿no? Para uno mismo. El propósito de la señal, ¿qué era también? Hablar a los demás. ¿Cuál es el lugar de nuestro cuerpo visible en el que pondrías una señal si quisieras que los demás lo reconocieran rápidamente? Claro, de tu cuerpo ahora mismo, como vamos vestidos, dejando aparte la mascarilla, o no, porque ves, ¿cuál es la parte que llevamos más descubierta? Las manos y la cabeza, ¿no? Pero la que se ve a primera es la frente. ¿Por qué? Porque cuando las personas se van a dirigir a ti, ¿dónde miran? ¿A las manos? No, miran al rostro. Por lo tanto,
tienen coherencia las palabras del Señor cuando dice las cosas. Y es interesante los dos propósitos, que tú recuerdes, mano, que los demás sepan, frente. Por cierto, que en el libro de la Revelación o en el libro del Apocalipsis, Dios nos explica algo que aún tiene que suceder y tiene que acontecer próximamente. Dios nos habla en un contexto del mundo con una sociedad fuertemente sometida a un control político, social, económico y espiritual. Y en este contexto hay un personaje al que la Biblia define como el anticristo o la bestia, y es alguien que se levanta infundido por el aliento del diablo, de Satanás, tal como nos lo explica la Escritura, ¿no? Y esta persona o este personaje que aún tiene que manifestarse, tendrá también un profeta. Y mira qué dice el último libro de la Biblia, ¿no? Lo leo en el capítulo 13 también. Dice que se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Control espiritual o religioso. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, control social, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, control económico, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hago esta referencia porque no es el tema de hoy, pero vemos claramente que el diablo es alguien que siempre intenta imitar a Dios. Y se viste de ángel de luz. Y trae también su Mesías. Y fijaos, Dios Padre dio toda la autoridad a su Hijo Jesucristo. La bestia, tal como dice en Apocalipsis 13:4, recibe la autoridad del dragón, la serpiente antigua. Juan el Bautista vino como profeta de Jesús anunciando su camino. La bestia también tiene su profeta que prepara el camino. Dios sella a sus escogidos con el Espíritu Santo. La bestia pone también su sello en la mano o en la frente. Desde el inicio, la serpiente antigua intentará imitar todo. De aquí que al final vendrá un poder engañoso para que las personas crean la mentira. Regresando al texto, vemos que las fiestas tienen el propósito de que recordemos, de que celebremos, y para que otros tengan la oportunidad de dar y de recibir testimonio, tal como leíamos, ¿no? Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Versículo 14, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Por lo tanto, el propósito es traer el mensaje que libera de la casa de servidumbre. Muchos ven hoy día que sus vidas no son libres y lo que hacen es buscar. Y buscan en religiones. Y las religiones ofrecen sus señales, ofrecen sus ritos, ofrecen sus costumbres como finalidad para que la persona encuentre paz. Pero Dios no. Dios ofrece sus fiestas y sus costumbres como celebración de que ha traído libertad. Esa es la grandísima diferencia. No venimos a cumplir costumbres para hacernos buenos delante de Dios. Celebramos esto de aquí para celebrar que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha librado de la esclavitud.
y de la casa de servidumbre. Hay un detalle, y ya con esto iremos terminando, hay un detalle muy, muy bonito. Porque a veces es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo, ¿no? Es el mismo Dios de amor. Y hay un detalle muy bonito, al menos para mí me gustó, que pasa desapercibido, porque uno va leyendo la historia, el pasaje, ¿no? Y a veces no cae, ¿no? Y dice, por ejemplo, el 17, dice, y sucedió, esto después de hablar de las insignias, que hemos dicho antes del versículo 16, en el 17 dice, y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Es que es como Dios guiando a su pueblo, ¿sabes? A veces no captamos todas las cosas, que no sabemos por qué Dios pasa algunas cosas que no pasan en nuestra vida personal, ¿no? Pero Dios está ahí. Dios está ayudando en el camino también. Dios protege. Dios va más allá de si tú pasas esta situación que te dificulta o no te dificulta. Dios va más allá, ¿no? No haré esto, no sea que se arrepientan y vuelvan a la casa de servidumbre por causa de ver guerra. Dice el 18, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel y de la tierra de Egipto. Fíjate que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, y hay que entender el contexto. El camino más rápido para llegar a Canaán es pasar por Filistea. Si veis vosotros el mapa, es tan simple como esto. Si llega a los 200 kilómetros, vale, pero lo que hace Dios es llegarles por 500 kilómetros. Lo que hace es ir bajando hasta toda la zona, casi tocando al Negev, para después subir otra vez hacia Canaán. O sea, el rodeo es importante. Y es importante estos detalles son importantes para entender lo que viene. Porque claro, dice, no sea que se arrepientan cuando vean guerra, que hay un sentido aquí muy interesante. Porque el sentido real del hebreo no es que vean guerra, es el que experimenten guerra. Y hay algo interesante aquí, porque nosotros decimos, pero Dios les está diciendo que está evitando que experimenten guerra, ¿no? Pero es que luego van a tener guerra, sin ir más lejos, con Amalek, y luego otra vez, y luego la entrada de Canaán. Sí, es verdad. Y luego van a ser perseguidos, ¿no? Por el ejército de Egipto. Sí, pero 500 kilómetros después. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Israel ya ha pisado desierto. Y cuando tú ya has pisado desierto, tú ya has aprendido un poco a degustar qué es depender del Dios vivo y no depender de Egipto que tienes aquí al lado, donde acabas de salir. Entonces hay un momento para experimentar guerra. Y ese no era el momento de Israel, porque estaban saliendo de Egipto. Era cuando se alejan de Egipto. Entonces comienzan a ser guiados por Dios con columna de fuego, por columna de nube, guiándoles en todo momento, y llegará el momento de experimentar guerra. Porque sabemos que para los cristianos la vida no tiene que ser mejor que para los que no lo son. De hecho, en un sentido de la Biblia, lo que sí nos anuncia es que puede ser bastante peor, ¿vale? Y habrá un momento, pero tiene que ser el momento indicado, porque al final es para la gloria de Dios. Ahí. Y el diablo aprovecha estas cosas, cuando no es el momento. Yo hace años compartí también el testimonio de un amigo con el que yo salía bastante de fiesta antes de entregarme al Señor, ¿no? Y salíamos juntos y tal, y es de aquí, de este barrio. Y él y yo estudiamos juntos 2 años, un grado superior. Y cuando terminamos, él accedió, igual que yo, a la universidad. Y fuimos a la universidad, carreras distintas, pero era el mismo edificio. O sea que nos veíamos entre pasillos. Y él vio el cambio completamente mío, pero radical. Y entonces teníamos muy buena relación y yo le hablaba de Dios. Y me acuerdo que él comenzó a leer la Biblia. Y leyó Mateo y leyó el Evangelio de Marcos y él estaba... ¡Wow!
qué pasada, y me decía, me los he leído en nada, ¿no? Y tenía súper interés y comenzó a orar y nos veíamos en el pasillo de la universidad y decía, he experimentado a Dios. Y estaba gozoso, ¿no? Porque realmente leyendo y ahora estoy orando, ¿no? Y le he experimentado a Dios, ¿no? Pero hay algo que pasó. Y unas semanas después íbamos conversando y me dijo un día, ¿sabes qué, Dani? Me he dado cuenta de que desde que he empezado a orar, las cosas se me están complicando mucho. Es decir, estoy experimentando guerra. Y yo le dije, bueno, es posible. Es posible. Porque al final, cuando Dios arrebata, cuando Dios salva, los salva de otra cosa, de otro reino, ¿no? Y ahí hay fricciones y hay batalla. La Biblia nos enseña en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por lo tanto hay una esfera espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero que es bíblica y que es real. Y hay un conflicto que tiene sus consecuencias en nosotros mismos, ¿no? Y él estaba preocupado. Y yo le expliqué, bueno, claro, es posible, pero el Señor puede estar contigo, tú puedes ir a Él, Él te recibirá y Él es más poderoso y es más fuerte. Y otro día quedamos y Él me dijo una cosa. Y me dijo, Dani, quiero que sepas una cosa. He decidido dejar de orar. O lo que es lo mismo, he decidido volver a Egipto. Y a partir de ahí ya no tuvimos más relación. Sí, nos fuimos viendo, pero ya algo pasó ahí. Es un ejemplo. Hay una fricción, el diablo también usa cosas, lucha y a veces se le concede vencer. Hasta aquí. Dios nunca fuerza a nadie a seguirle, pero todo el que desee estar con Él será recibido por Él. Y será recibido hoy. ¿Sabes cuál es el versículo de todo el capítulo 13 que más llamó mi atención? El más breve de todos. Versículo 4. Vais a salir hoy. Brutal. Toda la gente ahí. Hoy vais a tener una promesa que os la doy. Hoy vais a salir y hoy vais a salir. ¿Cuál es el día de salvación? Hoy. ¿Qué dice en Hebreos? Capítulo 3, versículos 13 al 15. Más bien, mientras dure ese hoy, además Hebreos es, imaginaos, después de Jesús, ¿no? Es decir, han pasado siglos y siglos y Hebreos se está refiriendo justamente a este contexto que hemos leído de Israel en la salida de Egipto y en su periplo por el desierto, etcétera, ¿no? Pero en esto se está refiriendo y dice, más bien, mientras dure ese hoy, animaos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza, la promesa que tuvimos al principio, como se ha dicho. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy vais a salir de Egipto. Si estás en casa, si estás viendo la predicación por cualquier plataforma, este es tu día. Este es el día que Dios te da libertad. No va a ser mañana. No fue ayer, pero no sabemos si será mañana. Hoy es el día de salvación. Y hoy te dice también, hoy vas a salir. Amén.